para poder adorarte, glorificarte y, Señor, queremos aprender ahora de tu palabra, así que te pido de tu gracia para poder transmitir lo que habías puesto en mi corazón, para poderlo llevar a transmitirlo aquí a la iglesia, pero te pido que nos ayudes a no ser oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el día de hoy vamos a meter un pasaje que creo que todos los que leemos la Biblia, pues lo hemos pasado cuando leemos este libro, que es el libro histórico del Nuevo Testamento. ¿Usted sabe cuál es el libro histórico del Nuevo Testamento? El libro de los Hechos. El Antiguo Testamento tiene 12 libros históricos y el Nuevo tiene uno, que es el libro de los Hechos, es la historia que registra la Biblia y sobre la iglesia. Y siempre que se menciona el libro de los Hechos, hay varias cosas que queremos vivir. He escuchado muchos predicadores que piden, no, hay que vivir el libro de los Hechos, Hechos 1:8, y si es poder, y sí, nos emociona, nos gusta, pedimos que ese poder se manifieste, pero para que se vea que Dios ya nos dio el poder, pero para que nosotros lo queremos poner en práctica, es otro tema, pero es que ese pasaje no se está viviendo actualmente. Y ese pasaje de Hechos 1:8 no se trata solamente de recibir poder, no trata solamente de que llegue el Pentecostés, no se trata de eso. Mire, yo lo veía, creo que fue el viernes o el jueves que llegamos y pues veía unos arbustos, tenemos alrededor que están muy verdes, pero esos mismos arbustos en época de calor están secos, tan secos. Tiene un color muy, muy raro, pero ahora que con estas lluvias que Dios nos ha guardado, ¿verdad? Hemos podido salir y regresar. O sea, un charquito por ahí en Santa Marta ya pega negrito, ¿verdad? Y otro charquito acá por Magdalena, ya no puede, o sea, cosas así. Pero bueno, cuando llueve en esa, ahí sí llueve, ahí sí llueve. No, aquí charquitos y ya están pegando el grito, que llegué bien, no chavica, bueno, pero eso te historia. Bueno, pero Dios cuando envía el tiempo de sequedad a la tierra, pues esos árboles se ponen tristes, se ponen, por ejemplo, digo, nuestros pinos que están de este lado, ahorita que está lloviendo, pues luego se empieza a estirar el condenado arbolito, pero cuando, no lo vayas a cortar, Leti, por favor, no lo vayas a cortar. Pero cuando están época de calor, pues como que se achican un poquito, se empieza a poner la hoja un poquito cafecita, pero es que cuando tú ves cómo Dios, en su creación, todo lo que Él hizo, tiene el propósito de crecer, de multiplicarse, porque tú lo ves en Génesis, pone el orden en el caos y empieza a decir, produzcan, y produzcan, y produzcan, y empieza a establecer las etapas de lo que es la naturaleza. Entonces yo veo los árboles que de repente están secos en época de calor, yo los veo verdes, un follaje muy hermoso, es porque están produciendo, reverdecen y están creciendo. Digo, acá de este lado tenemos, ¿cuántos? 3. Bueno, la higuera todavía no da higos, pero parece que ahí va. La otra vez decían a Anita, no córtelas, porque todavía están inmaduras, no queremos que, no es que se las pueden comer los chamacos, nada más que estén maduras, porque así como las cortaban, pues no estaban preparadas estas granadas. Entonces, Dios le gusta ver cómo todo lo que Él creó crece. ¿Sí o no, como padres? Digo, quisiéramos que se quedaran así chiquitos, ¿verdad? Bonitos, chiquitos, que no hagan nada, que nada más pidan de comer, duerman y hagan sus necesidades, ¿verdad? Ay, qué bonito haces, hasta eso te sale bien, chamaco. Pero de repente empiezan a crecer, se empiezan a descomponer, y si una hermana Leti ya son tan chiquitos, tan bonitos, ¿verdad? Ya como que ya, ay, ¿de dónde sacaste lo prieto, hijo? Ay, y le hablemos del carácter, ¿verdad? Bueno, Dios, así como nosotros los padres en lo natural,
Nos gusta ver a nuestros hijos crecer. Dios, todo lo que creó, le gusta que crezca, que produzca. La naturaleza, al ser humano dijo, multiplícate. ¿Y qué crees? Que a la iglesia también le gusta verla crecer. Tristemente la iglesia pues no quiere crecer. No es que no pueda, es que no quiere. Y necesitamos despertar. Necesitamos que Dios mueva un poco nuestras fibras. Porque crecer trae dolor. Dicen los médicos que el crecimiento produce dolor en los huesos de los pequeños. Y yo no sé, yo no sé, las personas de más edad, yo no sé, decían antes, o un poquito lo vimos tal vez con nuestros hijos, yo creo que todos, que cuando les da una fuerte temperatura, al otro día ya los ven más altitos. Y no sé por qué. No sé por qué. A mí me da temperatura y como que crezco, pero no sé por qué. Yo quisiera que bajara, pero no baja. Entonces, y quisiera crecer, pero no crezco del otro lado, pero eso es otra historia. Entonces vamos a ver cómo lograr que la iglesia crezca. Y vamos a leer el pasaje en Hechos, capítulo 2. Y vamos a leer del 44 al 47, que es nuestra lectura base, donde vamos a dedicar ese tiempo. A ese mensaje le puse palabras y hechos traen crecimiento. Y necesitamos aprender que no solamente es que yo la sepa, sino que tengo que aprender a producir para crecer. Y dice Hechos capítulo 2, versículo 44 al 47, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y trayendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, no se preocupen, son 25 puntos que no vamos a ver hoy, usted no se preocupe. Pero la iglesia tiene que crecer. Y para que una iglesia crezca, lo primero que tiene que haber, lo primero que tiene que hacer la iglesia, o para que una iglesia que quiere crecer, una iglesia que quiere avanzar, es porque la iglesia predica el evangelio. Dice aquí, versículo 44, todos los que habían creído. Mi esposo daba en la mañana. ¿Cómo pues oirán si no hay quien les predique? Es una frase de Pablo en Romanos capítulo número 10. Usted y yo llegamos al evangelio porque alguien nos predicó. Posiblemente, y es posible que podamos decir, no sé la hermana Leti, si sus hijos nacieron en el evangelio o llegaron despuesito. Después, entonces, para que ellos llegaran es que alguien le habló a la hermana Leti y llegaron ellos a la iglesia. No sé la hermana Margarita si sus niñas llegaron llegaron al evangelio, nacieron en la famosa cuna cristiana, aunque creo que pues, la cuna era cristiana, ¿verdad, hermano? O alguien les predicó, llegaron después al evangelio. O sea, todos nosotros, de alguna manera, llegamos al evangelio. Alguien nos tuvo que predicar el evangelio. Si queremos que la iglesia crezca, necesitamos predicar el evangelio. No el evangelio humanista que está de moda. Porque el evangelio humanista no confronta el pecado. Porque el evangelio humanista no te dice tus verdades. Jesucristo habló la verdad con amor. Lo predicó con amor. Y muchos lo aceptaron. Pero otros dijeron, a mí no me gusta esto. Yo estoy bien con lo que creo.
Yo estoy bien con lo que mis padres me dieron. Pero si vemos este versículo, todos que habían creído es el resultado de lo que dice desde el versículo 14 hasta el versículo 42 del capítulo 2. Solamente voy a iniciar leyendo no te voy a decir el versículo 14 de Hechos 2. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Y viene todo un bosquejo del mensaje de salvación. Viene todo la historia de él resumida para todos, porque no es solamente para judíos. Si tú lees el libro de los Hechos, te das cuenta que cuando fue el día de Pentecostés, había muchísima gente, una fiesta muy importante en Jerusalén, y había todo tipo de personas de diferentes naciones. Y cuando Pedro se levanta, Pedro, y lo vimos el jueves vimos la vida de Pedro, y lo vimos para poder entender un poquito lo que vamos a estudiar a partir de este jueves, lo que son sus cartas. Y para entender esto, Pedro fue un hombre temeroso, muy valiente, muy impetuoso, pero también temeroso. De una sirvienta dijo: tú eres de ellos. Y no, mujer, que no, que yo te vi, que no. Y otro le vuelve a decir: tú eres cristiano en nuestros tiempos. Y empieza a hablar como algunos cristianoides que andan por allá. Y aquí cantan aleluya y allá cantan la puerta negra sale sobrando. Y aquí, hermano, Dios te bendiga. Y al del microbús, ahorita te alcanzo, hijo, porque te quiero dar una bendición. ¿Verdad? Y ni siquiera los que van en el metro. Aquí las semanitas bien lindas. Y allá atrás. Todo por un lugar. ¿Verdad? Y ya mi maestro Juan Lemus se ríen, sabe de qué les hablo. San Pedro es aquel, pero viene Jesús, lo restaura, le vuelve a dar el propósito de su vida, que era ser pescador de hombres. Y hasta que se cumple la promesa de Jesús, dada por el Padre, que Lucas capítulo 24, los últimos versículos dice: espérense Jerusalén hasta que venga y sean investidos de poder de lo alto. Llega Hechos 1, recibís poder. Pero hasta que venga ese poder, me van a ser testigos. Y llega Hechos 2, que es la fiesta del Pentecostés. Y ese hombre temeroso recibe el poder del Espíritu Santo, se llena del Espíritu Santo, y lo primero que hace es predicar un mensaje de esperanza y de salvación a todos aquellos que estaban ahí. Un mensaje que necesitaba escuchar la gente. Un mensaje que necesitaba escuchar tus vecinos. Un mensaje que necesita escuchar tu jefe, tu compañero de trabajo, tu amiguis, tu compa, como tú le quieras llamar. Pero si queremos que la iglesia de Cristo crezca, porque no estamos predicando que es mi iglesia, no, esta es la iglesia de Cristo. Somos la iglesia de Él. Jesús dijo, y lo vimos el jueves, que el error que tienen las personas de la iglesia popular del catolicismo es que creen que a Pedro se le dejó comisionados el papado. No, la papada la traigo yo. El papado no fue Pedro el primero. Jesús le dijo, cuando él recibe la revelación de quién era la persona de Cristo, porque es increíble que para muchos Pedro es más importante que el mismo Señor Jesús. Que el que le dio el mensaje, la revelación, Pedro es más importante. Y Jesús dijo, tú serás llamado Pedro, que significa piedra pequeña. Pero sobre esta roca, que es Cristo, voy a edificar mi iglesia. No la iglesia de allá, no la iglesia de aquí, no la iglesia de arriba, no. Es la iglesia de Jesucristo. Así queremos que la iglesia crezca, necesitamos predicar el evangelio. Mira, Pedro dio un mensaje
Pues mira, sí es poderoso, sí es confrontador, pero a la vez fue lleno de misericordia y de gracia, que al grado que 3,000 personas recibieron el perdón de pecados y recibieron al Espíritu Santo. 3,000 personas. A ti y a mí nos cuesta predicarle a una persona. Es que no sé. Cuando tengo un seminario como el de Alice, estos hombres no tuvieron seminario. Caminaron con Jesús, comieron con Jesús, durmieron al lado de Jesús. Solamente cumplieron lo que la comisión que Jesús nos dejó a la iglesia se ha vuelto una omisión de la iglesia. ¿Cuál fue la comisión que Jesús nos dio? Ir y predicar el evangelio. Ir y hacer. Ok, 3,000 personas. ¿Y cómo los vamos a atender a todos? No nos damos tiempo para visitar a una enferma. No nos damos tiempo para un mensaje o contestar por lo menos, déjenme en paz, ¿no? Con tanto mensaje. No tenemos tiempo para decir, ay, qué bonito estuvo el saludo que me envió la hermana Silvia. Queremos que la iglesia crezca. No lo hicieron los 12 solamente. Jesús inició, tomó a 12, y luego 70, y luego 120, y después 3,000. Jesús no lo hizo solo. La iglesia no puede hacerlo solo. Una persona no puede hacerlo todo. Y no debemos que hacerlo por obligación. La gran comisión no es que estemos obligados. Tenemos la comisión, tenemos el llamado de ir y hacer discípulos, pero ese acto tiene que hacerse en obediencia basada al amor de Dios, al amor a Dios, porque Dios sigue amando a todos aquellos que están en tinieblas, como a ti y a mí nos ama. Y de aquel cantante, ¿dónde estarías tú si yo no te hubiera encontrado? ¿Dónde estarías tú si Dios no te hubiera rescatado? Nada más hazte una, ¿cómo se dice eso? Ustedes que saben de esas palabras, sí. Esa introspección, ¿dónde estarías? ¿Dónde estarías Leti? Perdida. Y bueno, por lo que ella ha comentado, yo hasta divorciada. Yo le decía a mi esposa, no, yo ya me hubiera divorciado. Si hubiera casado con fulana de tal, me hubiera divorciado. ¿Por qué? Porque Dios nos sacó de ahí. Nos sacó de un mal camino. Nos sacó de meternos en un montón de broncas. Nos sacó, nos liberó de la muerte. Y si amamos a Dios, amamos lo que Él ama. ¿Y sabes qué ama a Dios? A esas personas. Oye, y esto incluye a todos. A mí no me preocupa que, ay, es un mensaje, o voy con otras personas perdidas en su mente con trastornos de identidad de género. Ayer, ¿de qué se sienten orgullosos? Niegan lo que Dios ha hecho. Y esas personas necesitan conocer a Cristo. Me decía Carlos, anda, por aquí uno de esa onda. Digo, pues cuando lo veas lo evangelizas, compa. Pues sí, digo, pues qué tal si, me dice, ¿qué tal si me enamoro? No, pues no inventes. ¿Qué ondas, mano? O sea, por eso a veces nos da miedo. Nos da miedo. Ay, ¿qué le voy a decir? Pero no, o sea, en un sentido, no me lo tomo mal. No se tentó el corazón para hablar la verdad. Sabían que iban a enfrentar pruebas,
Sí, Jesús se lo dijo. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y yo a veces sueño, ay, Señor, ¿cómo va a quedar esto bien padre? ¿Y cuántas ideas vamos a meter, Señor? Y, pero fulanito tal, a mejor no le gusta. Y yo luego digo, Señor, ¿qué mensaje quieres que dé? Y él me cosa, no quiero que hables lo que yo quiero que tú hables, no lo que ellos quieran escuchar. Porque hay gente que viene, ay, me gustó el mensaje, pero cuando te dicen la neta de peleta, no inventes. ¿O no le pasó a usted? A mí me pasó varias veces. Que está el pastor predicando y ¿cómo supo? ¿Y quién le contó? ¿Y por qué lo está diciendo? Segurito, segurito fuiste de chismoso o de chismosa. Es cuando Dios quiere hablarte lo que necesitas hablar. Ay, ahora ya estoy diciendo, el pastor me dice, esa peda fue para mí. No, no, mijito. Predicar el evangelio lleva esfuerzo. Tienes que salir. Bueno, si te sientes cómodo, manda un mensaje, pero a veces tienes que ir. ¿Cómo está? ¿Puedo orar por usted? La he visto cabizbaja. Si te quieres, no digo que no sea esto espiritual, pero hay gente que es que sentí en mi corazón venir a su casa y decirle que Dios tiene el control de las cosas. Y la gente, ¿quién le dijo? Es que tenemos que salir a veces. Pero como estamos en una generación muy cómoda, nos hemos hecho flojos para cumplir la labor que Dios nos ha dejado como iglesia. Y aparte de flojos, codos. Porque la Biblia dice que de gracia recibimos. Tenemos que dar de gracia. Yo no sé cuánto tiempo tardó la gente en irte a visitar, a tocar a tu puerta, a sentarte en tu mesa, tal vez tú con el sueño, o querías ver el partido o la novela, y tenías que soportar a los cristianos ahí en tu casa, a los hermanitos en tu casa. Yo recuerdo de un hombre que en mala onda, porque en mala onda, a los que lo iban a discipular decía, sí, pero llegas a las 11 de la noche a mi casa. ¿Y qué crees que hacían los hermanitos? Iban a las 11 de la noche a su casa. ¿Y qué crees que pasó con ese hombre? Se llama Alfredo Velasco, mi pastor. Porque hubo otros que dedicaron su tiempo para evangelizarlo, para predicar el evangelio. Y a ti y a mí, porque ya soy salvo. Sí, pero ¿qué hay de aquellos? La iglesia crece cuando la iglesia sale a predicar el evangelio. Cuando amamos lo que Dios ama y amamos la comisión que nos da, nos lleva a esforzarnos, a tener paciencia, porque, o sea, no sé quién fue muy complicado de ustedes, ¿eh? Yo sí fui complicadito. No me resistía. ¿Usted fue fácil, hermana Mago? ¿Llegó rápido el evangelio o le costó trabajo a los cristianos? Fue fácil. Gracias a Dios. ¿Tú, Ana, fuiste facilita o dije, pues ya mi mamá me lleva, ya que, ¿no? Oh, mucho, ¿verdad? ¿Cuántos fuimos difíciles? ¿Cuántos mejor íbamos a gastar en otras cosas? Y que llega un cristiano, te va a decir, ay, no, 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 que no mueres de Cristo. No, tenemos que esforzarnos, tenemos que tener paciencia.
pero debe de despertarse en nosotros la pasión por las almas que se están perdiendo. Para crecer necesitamos segundo punto, necesitamos urgentemente ser investidos del poder de Dios. Eso sí. Mientras Jesús estuvo con los discípulos, ellos fueron capacitados en las cosas del reino de Dios. Pero la promesa que ya mencioné, recibiréis poder. Esta promesa llegó en el tiempo preciso a la iglesia. Ahora, mira, entendamos algo. Lo que dice Hechos, capítulo 2, versículos 38 y 39. A ver, es el 37, que es el discurso de Pedro, dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiese el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. ¿Y para quiénes? ¿Y para quiénes? Y luego, para cuantos el Señor nuestro Dios llama. Necesitamos urgentemente que esta promesa se manifieste en nosotros. Pastor, usted dijo que ya tenemos el Espíritu. Sí, ya tenemos el Espíritu. Cuando creímos, vino la convicción de pecado, porque el Espíritu Santo es el que nos redarguye de todo pecado y nos lleva a arrepentirnos. Pero la iglesia no se activó hasta que vino el Espíritu Santo, hasta que vino ese poder, ese denuedo. Yo no sé cuántos de ustedes oran, porque ya lo hemos leído, si es que hemos leído la escritura, Hechos 4. ¿Cuántos oran esto? Hechos 4 del 23 hasta el 31. Dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungices Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuántos han orado esto? Que tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Cuántos hemos orado mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús? Porque Pentecostés hubo un derramamiento del Espíritu que activa la iglesia y ellos vuelven a pedir, vuélvenos a llenar, vuélvenos a dar, vuelve a darnos el valor para seguir predicando el mensaje. Y mientras predicamos, tú hagas milagros y señales y prodigios. Es lo que Jesús dijo y que le dice a Marcos, capítulo 16. Y predicar el evangelio de toda criatura, el que creyere será salvo. Y esas señales seguirán a los que creen, tomarán en mi nombre, orarán por enfermos y sanarán y
y hará milagros, y bebían cosas mortíferas, no les hará daño. Y es algo que debemos orar. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé el poder. Y Pablo lo resume en Efesios 5:18, tú lo puedes leer después. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y ser llenos es continuo, es el continuo presente, constantemente mantente lleno del Espíritu Santo. Y como vimos, la promesa es para nosotros y para nuestros hijos. Sí, amén. Juan el Bautista desde el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué no oramos que Dios a nosotros y a nuestros hijos nos llene del Espíritu Santo? Para salir mañana al trabajo y a ese patrón testarudo, gruñón, que le va a las chivas, le digas, oye, Cristo te ama y tus broncas tú las puedes resolver. Más que tus broncas terrenales, la vida eterna te puede obtener. Pero necesitamos pedirle que nos dé ese poder, porque todo el libro de los Hechos habla del Espíritu Santo. Habla y lo necesitamos para recibir ese valor, para tener dirección sobre la vida, para toma de decisiones y para otros muchos motivos. Necesitamos pedirle a Dios, si queremos crecer, que su Espíritu Santo siempre se esté manifestando en nosotros. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, dice la Escritura, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Pregunta, ¿cuánta comunión tenemos con el Espíritu Santo? Yo ya no lo tengo, pero sé que mi esposa sí lo tiene. Tiene una aplicación donde te marca y una vez me acuerdo que Lino lo enseñó, ¿cuánto tiempo te la pasas en el celular? ¿Cuánto tiempo te la pasas en el celular? ¿Cuánta comunión te la pasas con el Espíritu Santo? Y discúlpame, el día tiene 24 horas, ¿eh? Y tú tomas 5 para estar en tus aplicaciones. 8 para trabajar. Ahí llevas ese. Y aparte te chutas 3 partidos de fútbol del mundial. ¿Cuánto tiempo le dejamos a tener comunión con el Espíritu Santo? Y es algo que la iglesia, si queremos crecer, necesitamos buscar con urgencia. Tercer punto. Si queremos crecer como iglesia, necesitamos aprender a ser como Cristo. Si vemos con cuidado, con detenimiento la vida de Jesús, vamos a aprender por qué los primeros o el inicio de la iglesia fue así. El libro de los Hechos representa el carácter de Cristo, pero en la iglesia. Pregunta, ¿cómo fue Jesús? Humilde, ¿qué más? Manso y humilde, ¿qué más? Amoroso, ¿qué más? Dispuesto, ¿qué más? ¿Qué los más no han leído la vida de Jesús? Paciente, recto, ¿qué más? Fue servicial, amoroso, fue perseverante. Nada de que un domingo sí y 3 meses no. Fue obediente. ¿Cuántos obedientes hay aquí? No te metas con esa mujer, hijo. Ándale, pues ahí va el burro. Ten cuidado con ese muchacho. Ándale, no, mamá, yo lo cambio.
Ten cuidado con esa amistad. Ay, mi amigo, y ándale pues. ¿Cuántos obedientes hay? Jesús no fue egoísta, fue dadivoso. Jesús nunca caminó solo, siempre caminó con otros. Y eso lo vemos en la iglesia, en el versículo 44-46 de Hechos 2. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes que había en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así era Jesús. O sea, tenemos el concepto, no sé si religioso, de que Jesús era santo y siempre andaba así. O sea, yo creo que Jesús oraba por el alimento. Un día oró por unos peces y comieron 5,000. Pero él se sentaba con todo tipo de personas. Ay, no me siento que un señor se me meta el diablo. No, pues quién sabe qué te hagas tú, manito. No te digo que te comportes como ellos. Pero Jesús marcaba diferencia. Él no rechazaba a nadie. Y hacía la iglesia del libro de los Hechos. Esas acciones de Dios necesitamos manifestarlas a nosotros. Es algo que nosotros debemos anhelar. Hay muchos cristianos que no viven así. Son religiosos, no perdonan, son egoístas, critican todo, creen que no necesitan a nadie, no piensan en el prójimo, solo piensan en sí mismos. Y no pueden ver que esas acciones, en vez de atraer a la gente a Cristo, nos va haciendo más para allá. No sé a quién preguntarle, pero ¿cuánto tiempo tardó la gente en visitarte? Ya te platiqué de mi pastor. ¿Cuánto tiempo tardó la gente en prestarte el oído, su oído, para escucharte? ¿Cuánto tiempo esa gente, no sé si una calle o una colonia más adelante o más antes, o de muy iban a estar contigo? Y tú y yo no tenemos tiempo para ir a ver a un hermano. Ay, se me va a acabar mis datos, ¿cómo le voy a marcar a la hermana Daniela que habla como perico? No, no tengo tiempo de visitar, pero cuando te visitaban a ti, cuando te dedicaron tiempo a ti, Jesús dedicó no solamente tiempo, dedicó toda su vida, la entregó para que los que creyeron, entre ellos nosotros, pasábamos de ser muertos a tener vida eterna. Y si queremos que la iglesia crezca, necesitamos dedicarle lo que ya aquel viejo comercial, creo que ya ni existe. ¿Alguien ocupó la famosa sección amarilla? ¿Sí? ¿Y se acuerda qué es lo que decía? Sí funciona y funciona bien. ¿Sí? Ahora tiempo, dinero y esfuerzo. Y a mí nos da a veces pereza venir. Bueno, a mí no. Bueno, el jueves sí decía mi esposa, voy a hablar que voy a cansar. Venía bien malo de la vida. Bueno, me fui y yo iba a mi carril y digo, ¿por qué veo dos carros que van así? No, tenía temperatura de 40. Y a ti y a mí, ay, una nube, ay, no, como que saca un aguacero. Ay, no, 2 horas, qué bárbaro. Y luego se le ocurre al paso alargarse, otra. Si queremos que la iglesia, tenemos que ser como Cristo. Y Cristo amaba a la iglesia. Cristo amaba estar con la gente. Cristo predicaba el mensaje. Y necesitamos aprender de Cristo.
Él no vino por denominaciones. Él no viene por eso. Las denominaciones es el resultado de cómo hemos visto el Evangelio. Hay muchas, sí. Hay muchas iglesias, sí. Hay muchas formas de servirle al Señor, sí. Pero si no demostramos amor, humildad, bondad, misericordia, seremos grupos elitistas que no transmiten nada de Dios. Nada de Dios. Porque nos hemos vuelto egoístas. Si queremos que la iglesia crezca, necesitamos trabajar en unidad. Elemento básico para crecer. Ustedes que leen la Biblia, díganme en qué libro está aquella frase que dice, ¡ay del solo! De Eclesiastes. Mejores son dos que uno. Lo dijo Salomón, 4:10 de Eclesiastes. ¡Ay del solo! Que si cae, no habrá quien se levanta. Y existe que muchos cristianos quieren caminar así. Mira, yo sé que nuestra mayor relación es con Cristo. ¿Sí o no? Pero esas falsas enseñanzas de que tú no necesitas un pastor. Dios es tu pastor. Pero te contradice totalmente en el hecho de decir, no es el Salmo 133, cuán bueno y cuán hermoso que estén los hermanos, ¿qué? Juntos. Ay, no, pero yo no necesito contarle a Leti, ay, que ahorita que leche que ganó México y mi esposa se enojó porque iba a Alemania. Vamos a trabajar en unidad. Y es algo que la iglesia no está trabajando. Y perdón, pensamos solamente en nosotros. Cuando Jesús habla, Padre, que sean uno, ora que seamos uno. La humildad, la sencillez es lo que demuestra la unidad espiritual que hoy no se ve. Entre pastores, ¿cuántos tienes? No, pues 50. Yo tengo 200. Sí, pero esos 250 eran míos, miserable. Cotorreo, no sé qué. Yo hacer una campaña, ¿me ayudas? No, pues ¿cuánto me vas a ofrecer? Porque pues, como soy apóstol, casi arcángel, casi levito, sí, levitas todo, mano. No hay unidad en el cuerpo de Cristo. Y somos una familia. Y lo que yo, ¿quién? Yo, no, usted no, yo. Lo que yo veo en la iglesia es que como somos, así somos en casa, en tu casa. Yo no sé cómo te comunican. Tú ves una casa de unos amigos, estando en la sala nosotros con ellos. Las hijas, como en el siguiente cuartito, mándale un mensaje que vaya por las tortillas. Yo me quedé, ¿por qué no le pegas un grito mejor? Si en la casa, en tu casa, no tienes comunicación, ¿cuánto más con la familia de Dios? Si no, tú no te comunicas con tus padres, con tus hermanos, ahí en tu casa, ¿quieres relacionar con los demás? Buenos días. ¿Siguen aquí?
o ya se fueron con el Señor. Digo, porque todos los días se les dice buenos días. Todos los días. Y no es queja, es que es algo espiritual. Mi esposa pregunta, mujeres, ¿qué vamos a hacer para lo de los niños? ¿Y qué crees que escuchó? Grillos. Bueno, y ni grillos. ¿Y qué crees? Que después, oiga, no hicimos nada. Me hubiera avisado, me hubiera dicho, heme aquí, envíela a ella. ¿Dónde está la unidad de la iglesia? En el aniversario, le digo a mi esposa, mira, ese septiembre no quiero tener convivio. Hay que ir a Puebla desde el domingo. Tenemos una cita con unos pastores, pero no, yo me pego a mi pastor, voy desde el domingo a Puebla. Descansar, disfrutar, salir con los pastores y después regresar. No quiero convivir. Porque a veces ni tampoco, ¿eh? Cuando no hay unidad en la iglesia, ¿cómo crees que la gente va a creer en Jesús? Lo voy a llevar más amplio. ¿Cómo se llama el pastor aquí? Ricardo, ¿eh? Es que yo soy el pastor Ricardo. Uy, manito, qué naco. Y eso lo ve la iglesia. Eso lo ve perdón, eso lo ve la sociedad. Mira, si entre ellos mismos están peleando. Y por cosas mínimas, ¿eh? Yo no sé, es un ejemplo, ¿eh? No va a decir con el chisme, que están hablando mal, timano. Es que allá sí usan velo. Acá no usamos, ay no, pues esto de velo no. Es que acá permiten que la mujer se pinte. Ay no, esos son del diablo. Eso es lo que ha destruido la unidad de la iglesia. Cuando el mensaje es el mismo. Cuando el mensaje aquí es el mismo. Ve y predícales. Ve y anúnciales. Que si se quiere con los del velo, amén, gloria al Señor. Que si no, amén, gloria al Señor. Siempre y cuando sea una doctrina correcta. Siempre y cuando sea algo bíblico. Centrado en la sana doctrina. No vaya a ir usted con que venga y le quemarse la raza. Usa sabón. No, eso no vaya con ellos. La unidad es trabajar en equipo perseverantemente. Dice en el versículo 46. Y perseverando, a ver, léalo usted, por favor, porque yo lo escucho muy callado. Dice el 46, léalo a las 3, 1, 2, 3. Cada día, en las casas, comían juntos con alegría. Vamos a traerlo a nuestros días. Había un coreano, uno de Sudáfrica, uno de Chequia y un mexicano. Cristianos todos. Y perseveraban unánimes cada día en el templo. Pero también ¿dónde? La pastora no me ha visitado. Esa pastora, qué bárbara. De seguro Silvia es su consentida. Y a mí ni me habla por teléfono. A mí nada más me dice, te toca la clase o el talento. Ay, a mí nada más me dice que mi niña es una gritona. ¿Y cuánto le has hablado a tu pastora? A ver cómo se encuentra. ¿Cuándo le has hablado a Ricardo? A ver cómo está. ¿Cuándo le has preguntado a Ángel, oye, ya no te pega Dana? ¿Cuándo te has acercado a Jorge a decirle, oye, hermano, qué gusto, vete cómo te van a la chamba? ¿Cuándo te has acercado a hermana Margarita y decirle, hermana, dile que oremos por algo especial? ¿Cuándo te has acercado a decirle, oye, te pongo los anillos, mano, va de mi cuenta? ¿Cuándo te has acercado a Gloria a decirle, hermana, tiene trabajo, que escuché una oferta de trabajo? ¿Cuándo? Uy, qué bueno que vino. Vaya.
hasta que vinieron, qué bonitos. Vaya, yo creo que el pastor ya está haciendo su trabajo, ¿verdad? ¿Cuándo? Perseveraban en todo lugar, porque la vida cristiana va más allá de 2 horas en estas 4 paredes. Yo sé que a lo mejor hay cosas, pero dice aquí, comían juntos. ¿Y sí o no? Pero dígame, si yo no, dígame, por favor, que estoy equivocado. Mi familia aquí, tú no, tú le vas a Cruz Azul. Mi hijita, tú acá. No te juntes con ellos que van a las Chivas. Ay, ponles una mesa por ahí. Porque... ¿Sí o no? Juntos con alegría. Con sencillez de corazón, porque así era Cristo. Y la iglesia vivía como Cristo les enseñó a vivir. ¿Pero cuándo? Mira, Pablo dijo esto, ya casi voy a terminar. Hasta ayer que hice esto, dijo, ay, creo que es muy poco. Pero bueno, 1 Corintios capítulo 3. Primera de los Corintios, capítulo número 3. Estamos en la segunda. Capítulo 3, versículo número 3. Vamos a leer desde el 1 hasta el 3. Dice, de manera que yo verdaderamente no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os debe beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces ni sois capaces todavía, porque sois carnales, pues habiendo entre vosotros, dígalo conmigo. Luego, y luego, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, Pablo dice, ustedes no han madurado, muchachitos, ¿eh? Todavía les da, ay, mira, ya tenis nuevos, segurito. Ya está esa envidia ahí. Todavía batallamos con cosas, contiendas, disensiones. Son como chismes. Mira, te voy a contar algo, pero no se lo digas a nadie, por favor. Y resulta que la hermana que más publica en Facebook. En 2 Corintios, capítulo número 12. 2 Corintios, capítulo número 12. Ay, no, pero me equivoqué de ti. Me equivoqué. En la primera de los Corintios, capítulo número 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Somos uno. Y todos estamos los unos a los otros. Y ahí me encanta cómo lo dice en Colosenses capítulo número 2 y el versículo 19, que dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud de que todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Cuando estamos unidos,
crecemos. Cuando estamos unidos, es cuando crecemos. Cuando hacemos las cosas solos, cuesta más trabajo. En ese sentir es ¿a quién le rindes cuentas? No, ¿por qué le voy a decir al pastor? Porque luego te metes en cada bronca. Pastor, ¿cuándo pasó? No. ¿Y por qué no nos dijiste? No quería molestar. No, pues ya me molestas con el berrinche que hiciste ahorita, man. ¿A quién le entregas cuentas? Si yo te les preguntara, ¿quién tiene un amigo, hombre o mujer, aquí? Un amigo. Brother. ¿Quién puede decir, yo tengo un amigo? Tengo un confidente, una confidente que le digo, ¿sabes qué, manita? Así me trató la vida este día. Hoy te enteras, luego, ¿qué crees que, cuándo pasó eso? Jesús les dijo a sus discípulos, ya no les voy a decir discípulos, amigos. Esos amigos luego lo dejaron, pero luego los volvió a levantar. Porque no, ¿para qué le cuento si me dijo? Así fue con Jesús. Necesitamos trabajar. Todo esto trae como resultado lo que termina diciendo Hechos 2, versículo 47. Todo esto, que predica la palabra, que estamos llenos del Espíritu Santo, que demostramos como fue Cristo, así somos nosotros, que la unidad es parte esencial de la iglesia. Y dice en el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este furor futbolero, más por nuestra selección, ¿sí o no? ¿Quién ha visto las celebraciones que ha habido? O sea, yo me acuerdo desde el 86. El ángel es el centro de las celebraciones. Desde el 86. Después de un día México no ganó, quedó en segundo lugar. Uy, fue un merequetengue ahí en el ángel. Bueno, a los que están en Chimalhuacán, el Chimali, ¿verdad? Aquí en Los Reyes no sé cuál sea, pero allá en esa, el coyote. Y alguien puso algo que me gustó, se me hizo interesante. La gente se reúne, celebra, grita, avienta espuma, si llueve se mojan, y otros hacen otras barbaridades, pero alguien publicó algo que me llamó la atención. Y así dice, ojalá se unieran todos para apoyar las causas que realmente valen la pena. Y dije, ¿tiene razón? ¿Tiene razón? Si nosotros como cristianos no ponemos en práctica lo anterior, como cristianos, ¿qué estamos demostrando? Si nosotros como cristianos no nos unimos para apoyar causas realmente justas que valen la pena, como ir por niños, como predicar a los jóvenes, como traer un matrimonio y seguirlo mentoreando, entonces ¿de qué sirve publicar cosas que no voy a poner en práctica? Que lo voy a poner porque está muy bonito, se escucha muy padre, pero si yo no lo pongo en práctica, ¿de qué sirve? Dijo Santiago, no seas oidor, sino ser hacedor. Si no me atrevo a llevar un folleto y decir a la gente, yo voy por ti, yo te traigo, yo te pago el talento, yo te invito al desayuno, yo me encargo de ir a tu casa, a la medianoche, yo estoy ahí a la medianoche,
enseñándote y discipulándote, porque la comisión me ha sido dada a mí como iglesia, de ir y hacer un discípulo, de ir a predicar el evangelio, de hablarte de Cristo, de mi comportamiento en la combi, de que, siéntese por favor señora, mira, yo apenas me subí al metro y yo no entiendo a los hombres de verdad, y más a los hombres jóvenes. Todavía entiendo, no sé dónde está Fidel, pero ya ven, cuando se llegan a cierta edad, se sientan y ¿cómo dicen? Clavan el pico, esa. O sea, yo tengo 51 años. Gracias a Dios, aparento 35, pero tengo 51 años. Pero jóvenes de 25 sentados en el asiento exclusivo para personas. Se levanta, se para una muchacha a dar lugar a una anciana. Y luego se desocupa de decirle, le digo, señora, siéntese, por favor. Joven. ¿Cuántos años tiene Daniela? 25, ¿verdad, Daniela? Siéntese, por favor. Enfrente de mí. Yo puedo, párate para allá. Siéntese. Si no nos unimos para esas causas justas, si no nos unimos para ir y predicar el evangelio, salir y arreglar un poco la calle que está, bueno, mejor como dice ahorita, ni vale la pena por tanta lluvia. Pero pensando en los vecinos de otra calle, ni los conozco. Por eso, ¿cómo van a conocer a Cristo si no es por mis hechos? ¿Cómo van a conocer a Cristo si yo no voy y le digo, mira, te invito a un desayuno de mujeres o un evento de hombres? Yo voy, yo te traigo, yo invito. Pero como somos tan cómodos, nos ha olvidado que Jesús vino a dar ejemplo para que sigamos sus pisadas. Sí, posiblemente, no sé si se grabe, Marte esté en el Zócalo gritando, a lo mejor sí acuesto en mi casa. Unido con todos los mexicanos. Pero si como iglesia no nos unimos, si como cristianos no vamos a tocar al enfermo, a llamar al que no ha venido, ¿qué clase de cristianos somos? Palabras son bonitas, pero tus hechos son los que impactaron a una sociedad que hizo que el Señor cada día, ¿cada cuándo? No cada aniversario, cada día añadiera el Señor a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice, teniendo favor con todo el pueblo. Yo quiero que la iglesia crezca. Yo sí quiero que la iglesia crezca. El mayor ejemplo de ser despojado es Jesús. Despojó de sí mismo. Vino y dio salvación. Nosotros hemos aceptado, pero creo que si no realizamos obras por amor, obras de amor, perdón, y con la llenura del Espíritu Santo, no van a creer. Pero si nos decidimos a seguirlo, a obedecerle, a un buenos días, vecino. ¿Este loco qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué mosca le picó a la hermana Margarita, a esta Margarita? Siquiera. Te subes a la combi y seguro. Te subes y buenos días. Dios les bendiga. Te va a tirar de loco. O va a decir buenos días. Y te van a ver, porque si tomas la misma combi, esa combi se sube la misma persona que llega contigo al metro,
puedes ganar un alma para Cristo. Sin necesidad de Génesis, Apocalipsis, que es bueno. La gente vio cómo era la iglesia y la gente deseó ser parte de la iglesia. ¿Nos hemos equivocado? Sí. Seguramente sí. También somos humanos. Pero ¿cuántos seremos dispuestos a decirle al Señor? Yo quiero que la iglesia crezca. Y yo quiero crecer. Necesitamos crecer. No hay número. Hoy muchos no están por paseos, gracias al Señor que pudieron salir. De hecho, soy sincero, yo esperaba nada más a Miguelito. Gracias a Dios por los que vinieron. Pero ¿qué hay de aquellos que de repente cruzan por aquí? Ahora con tanta tecnología, ¿cuánto podemos alcanzar a la gente? Y decirle, mira, yo voy, yo te traigo. Necesitamos trabajar, iglesia, necesitamos ser la iglesia de Cristo. Y para que la iglesia crezca el número de personas que se unen a Cristo, no es para que digamos nosotros, Dios lo dice, es para decirle al Señor, tuya es la gloria, tuya es la alabanza y tú lo has hecho. Y solamente Él debe llevarse la gloria por los siglos de los siglos. Y no olvidemos que es el Espíritu Santo, el mismo libro de los Hechos, el que quiere volvernos a encender, a apasionarnos, porque lo que fue planeado está trabajando. Así que vamos a orar, pero necesario que despertemos de nuestra comodidad. Es necesario que despertemos, que nos sacudamos un poco el egoísmo. Bueno, no un poco, mucho el egoísmo. Cristo quiere volverlo a hacer. La iglesia fue planeada para crecer. Que la gente conozca no solamente un lugar, sino que conozca a Cristo. Necesitamos trabajar juntos, apasionarnos juntos, buscar constantemente, diario, ser llenos del Espíritu, un avivamiento personal que contagie a otros. Que seamos llenos cada día de ese poder transformador para transformar a otros. Que trabajemos unidos en oración, en apoyo a los que están dentro de la iglesia mal, corrigiendo, exhortando, sin señalar las fallas de los que caen. Sino extendiéndola para levantar. Y si llega alguien diciendo es que yo escuché de un lugar, es porque yo lo he traído y que debemos de recibirlo como venga, pero ayudarlo a que cambie todo lo que trae. El modelo está puesto. Jesús es el modelo. En su ministerio dejó dicho todo lo que la iglesia puso en práctica. Y esto tiene que seguir vigente para nosotros. Mi pregunta es, ¿alguien quiere ser parte de todo esto? Dos amenes. Gracias, Señor, por esos dos amenes. Entonces, a los que quieran ser parte, pasen y vamos a orar.